Bueno, vamos con un nuevo intento de transmisión que no sé por qué razón no nos dejaba transmitir juntas. Así que bueno, voy a esperar que se vuelvan a conectar. Perdón, pero no sé qué es lo que pasa. ¿Por qué no nos podemos conectar? A ver, Yola, ¿qué pasará? No nos deja. Hola, Nidia, se te va el wifi, me decías. No sé por qué no podemos. Okwa no puede unirse, me dice. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Me, me... A mí también me dice que hay error. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Dale. Sí, Yola, hacelo tranquila. Bueno, vos hacelo y cuando estés me volvés a escribir a ver si te puedo invitar. Yo mientras les voy contando. Gracias por sumarse al vivo. ¿Cuál era la idea de este vivo? Como saben, yo hablo mucho con Yola por mensajitos y demás. Se ha convertido en una gran maestra para mí. Reinicialo tranquilo, tranquila, Yola, y vos me avisás y me mandás la solicitud cuando estés. Y bueno, la idea de hacer, hay muchos temas que me encantaría compartir junto a ella y también invitarlos a esta propuesta de los vivos. Ya salí del vivo y me volví a conectar y no sé, no se ve nada. ¿No me ven? ¿No se me ve nada ni se me escucha? Porque entonces soy yo. Yo veo todo verde, yo te escucho pero no se te ve nada. Ah, ¿nadie me ve? Mm, ¿Mi wifi? Ay, no sé. Alguien me dice que no me ve, otra que me ve verde. La verdad que no sé. Si quieren me ponen ahí si me están viendo o no. Sí, no sé, Yola, me dicen que me ven verde o que no me ven. Entonces la verdad es que no sé. No sé qué puede ser. Eh, no, me ponen. No me ven. No se me ve entonces. Podría. Si yo te veo y se escucha. Ah, bueno. Entonces, está toda la pantalla pixelada. Ahora se ve. Sí se ve y se escucha. Ay, Yola, ahí estás. Oh, hola, perdón, es que Hola. creo que era mi teléfono el del problema, ya me estaba yo angustiando mucho, pero No, bueno, yo también capaz, no sé, porque por ahí me decían que me veía verde o pixelada o bueno, no sé. Se sí voy a corta cada. limpiar la lente, pero bueno, ya acá estoy. Perdón por la tardanza, esto me puso muy nerviosa y tuve que apagar mi teléfono y prenderlo para que esto funcionara, pero ya estamos acá. Gracias, Dani, Bueno, por invitarme una vez más a tu en vivo. bueno, a mí me encanta, en realidad, porque podés desasnarme un montón. Y bueno, y hemos pasado unos días duros en los que te Sí, volví loca, en los pero que te volví aprendimos loca, mucho. pero Aprendimos aprendimos, mucho tú.
sí, sí. Eso es lo Y bonito. bueno, y para mí es un placer bueno, que se sumen, que aprovechen. La verdad es que Yola sabe muchísimo, mucho, mucho, mucho. Le Ay, vengo gracias. insistiendo que dé formaciones porque sabe toda la parte que por ahí nos falta cuando tomamos cursos informales. Entonces, que es un montón. Y quien quiera aprender más, bueno, todo lo que sabes es un montón. Entonces, nos sirve. Y Muchas les voy gracias. a contar, está dando una formación, va a dar una formación, se pueden sumar de cualquier país, de cualquier lugar. Y bueno, y yo amablemente estoy participando como invitada y les puedo asegurar que es un lujo la formación que está dando, así que, Gracias. así que Todavía, aprovechenla. todavía no empezamos con el taller, pero les he dado por ahí algunas cositas para que se vayan preparando para cuando vayamos a hacer el champú. Vamos a hacer champú sólido y vamos a hacer champú 2 en 1. Te cuento un poco, en México se vende muchísimo en el supermercado, no sé, en Walmart, en todos esos lugares, se vende muchísimo el champú de Chile y sábila. Aquí en México el chile es muy apreciado en todas sus presentaciones. Y el chile se ha probado que ayuda a reforzar la raíz del cabello. Entonces, no sabes la cantidad de champús de chile que vas a encontrar en el supermercado. A lo mejor a ustedes en Argentina les suena rarísimo, pero acá es uff, ¿no? Entonces pensé que sería muy buena idea para los compatriotas hacer un champú con extracto de chile, que acá se encuentra porque hay chiles en todos lados. Pero si vienen de cualquier país de América Latina que no seamos nosotros, pues también les puedo dar una opción de algún extracto que puedan utilizar. ¿Qué es el chile? El chile le dicen también ají, pero nosotros le decimos chile. Ajá. Les puedo dar una opción con algo que ustedes puedan encontrar y lo mismo les va a quedar buenísimo. Entonces van a hacer esos dos y ustedes pueden, si se quieren sumar al taller, son bienvenidos. Vamos a hacerlo a través de un grupo de Facebook. Yo ahí les estoy dando, adentro están qué ingredientes y por ejemplo ya hicimos un video de la preparación del conservador y otras cositas, ¿no? Entonces el curso será el 17 de abril, de 10 de la mañana a 1 de la tarde hora del centro de México. Será cuestión de verificar el cambio de horario y pueden hacer el pago a través de PayPal, ya sea que yo les dé mi cuenta de PayPal y ustedes hagan el pago o que les mande una solicitud de pago. En dólares es el equivalente a 17 dólares americanos. No tengo idea en la moneda de cada país cómo sea el tipo de cambio. En México equivale a 350 pesos mexicanos. Que no, que es un superprecio, la verdad, porque un champú sólido de los míos está en 189 pesos. Entonces, está genial, ¿no? Y Sí, pues están todos y, formalmente invitados. y lo que quiero destacar de Yola, sí, tanto en su formación, que bueno, que lo deben haber visto en todos los vivos también, es que ella te marca mucho la estructura de las cosas, o sea, de qué se tratan las cosas, y que no es solamente vamos a hacer un shampoo y mezclamos esto con esto y obtenemos un shampoo, sino la importancia de entender las sustancias que se están poniendo ahí adentro, por qué se ponen, cómo actúan, que bueno, que eso es algo que ya lo venimos hablando. Hoy me reía, nos estábamos escribiendo las dos y le digo, parecemos locas siempre hablando el mismo tema, Lo mismo. de lo mismo, de la importancia de aprender y conocer, ¿no? ¿Será que somos tan pesadas en parar un poco yo a veces pienso, para copiar una receta, como le dicen, como que no hay que Eso no tiene. invertir un peso, lo No, encontrás todo en la web, pero sí, bueno, claro, y sí, pero no quien tiene quiere sentido. saber. No, no tiene Sí, sentido, pero quien quiere saber un poquito más, va a tener que hacer una inversión en una formación y bueno, y además en un periodo de práctica. Eso es así, o sea, de saber que va a destinar determinados insumos solo
para elaborar y probar. Así es. Algo que a mí me pasa, y ya nos vamos adentrando a la cuestión de solubilidad, algo que me pasa Sí, un montón es que se estudia, a mí me pasa con mis formaciones, se estudia desde las fórmulas o desde las recetas que yo doy, pasando por alto todas las hojas que hay antes explicando la teoría. Entonces se pretende llegar a la fórmula y cuando encuentran que algo no lo tienen, no lo tengo, ¿por qué lo puedo reemplazar? Por cualquiera de las cosas que conté antes. Y sí, eso, y estudiar así, limita un montón. ¿Por qué? Porque empezamos a perdernos de estas cosas que vamos a hablar hoy de solubilidad y empezamos a creer otras cerradamente y no a entender otras y nos frustramos y no sabemos y sabemos a medias. Por ejemplo, la famosa, ¿por qué si yo le pongo remolacha al bálsamo labial, que está hecho con mantecas y aceites, me claro, pinta el bálsamo, pero me lo pongo acá y nada, me tira una ondita, nada. pero no queda rojo? Bueno, yo le digo remolacha y ustedes le dicen bechabel, ¿cómo es? Betabel, 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 ahí está, betabel, ajá, betabel o sí, remolacha. o Entonces, remolacha, ajá, o remolacha. Entonces, entender la solubilidad es, así como hemos hablado del pH, esto y lo otro, es igual de importante para entender bien qué estamos haciendo, qué estamos mezclando, por qué podemos mezclarlo o no. Y por eso recurrí a Yola, para que nos dé un poco de claridad. Ojalá tengan papel y lápiz al lado, porque va a permitir que se les prenda la lamparita. A mí me sirve un montón, ella siempre me es, hace que ahí caiga el conocimiento y entonces pueda entender cómo puedo transformar los preparados en los que me encuentro media atrapada. Así que sí, bueno, creo que lo primero, arranca por donde quieras, pero me encanta ese ejemplo que das siempre, la diferencia entre disolver y diluir, algo tan básico sí, tan que es muy básico. Y lo encuentro en 1000 videos de YouTube y todos lo dicen mal y yo nada más me agarro la cabeza. Pero bueno, bueno. yo le decía a Dani que es normal porque yo entiendo que no todos tienen la formación profesional. Realmente yo les puedo decir, y esto aparte del tema, que mi primera carrera profesional me costó muchísimo trabajo. Realmente son conceptos muy abstractos que yo intento desmenuzárselos y dárselos de una forma muy amigable, pero no puedo quitarle la abstracción a estos conceptos porque son cosas que no ves con tus ojos. No es como en matemáticas que en el pizarrón te ponen 3 por 2 igual a 6 y el maestro te lo demuestra y lo ves. Esto es mucho de abstracción. Y en la ingeniería nos enseñaron primero a entender el concepto y luego pasábamos a toda la parte matemática que era pesadísima y después a la aplicación en laboratorio. Y al principio yo me enojaba y decía, ¿por qué me explican estos conceptos? ¿De qué me va a servir? Ah, pues ahora ya sé por qué. Es lo que dice Dani. Te saltas 10 hojas de teoría y te pasas directo a las fórmulas y luego no te sale nada y no sabes por qué. Porque no absorbiste el concepto, no tienes la base, ¿sí? Es como si todos quisiéramos bajar de peso y tener un cuerpo monumental y nos saltamos toda la parte del ejercicio y la dieta y quisiéramos llegar directamente a la talla 5 con medidas Claro. espectaculares. Eso no se puede hacer. En este universo no funcionan las cosas así, ¿no? Y, y en ninguna formación funciona, no sé, yo estudié abogacía y uno dice, ¿y para qué estar 5 años con el culito en la silla leyendo y Sí, leyendo y leyendo y leyendo? sí, Y después cuando salís a la práctica es, pues sí, no, yo quiero practicar desde el primer año. Y bueno, eso no pasa. Para llegar a la práctica mínimo estuviste 3 años sí es. leyendo de todo. Camus, ¿para qué leo Camus? Si yo nada más quiero ir a hacer justicia en las leyes, tenés que leer todo. Claro. Digo, pues ahorita que yo estoy estudiando historia es lo mismo. Me tienes aquí Lo sentada mismo. leyendo, muchísimo, y claro, todo eso es formación, ¿no? Entonces, Sí. ahora les voy a hablar de un tema muy abstracto, así es que preparen sus mentes para viajar a lo más
diminuto que hay, que son las moléculas y los átomos, y pensar en lo que vamos a platicar. Es un tema muy interesante que tiene mucha aplicación en cosmética y que pocas personas saben. La solubilidad, ¿no? Yo le decía a esta Dani, ya lo había dicho en otro video, no es lo mismo disolver que diluir, y lo vamos a ver ahora. Y empiezo con un ejemplo muy sencillo. Y lo uso porque este ejemplo lo usaron en la escuela cuando a mí me explicaron solubilidad. Cuando tú haces limonada, o lo que llamamos en México agua de limón, ¿qué haces primero? ¿Pones primero el jugo de limón o pones primero el azúcar? Normalmente, casi todo el mundo pone primero el jugo y luego el azúcar. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque el azúcar no es soluble en agua ácida o en medio ácido. Entonces tú ya bajaste el pH del agua y cuando quieres integrar el azúcar, esta no se disuelve. Por más que le muevas, la puedes meter en no sé cómo le digan allá, pero acá le decimos licuadora, que es con lo que hace salsas y Sí, todo esto molido. Lo puedes meter en la licuadora, lo puedes moler y aún así tú, si alzas la jarra, encontrarás un asiento de azúcar. No importa, te puedes echar 1 kilo de azúcar y no va a endulzar, porque el azúcar no se disuelve en medio ácido. ¿Por qué? Pues por la solubilidad. Pero, ¿qué es la solubilidad? Pues la solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en un solvente. Ajá. Todas las soluciones se forman de dos partes, de solvente y soluto. Así se llama lo que va dentro del solvente, ¿no? Soluto. Sé que es un nombre raro, sé que no suena bonito, pero así se llama. Solvente y soluto. Por excelencia, el disolvente universal es el agua. El agua disuelve casi todo lo que se encuentra en la tierra. Casi, porque inclusive se ha demostrado que hasta el plástico, en pequeñísimas cantidades ínfimas, casi despreciables, pero se llega a disolver aunque sea eso. O sea, casi nada, pero llega a verse ahí, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en industrias de alimentos donde usan envases de plástico, se hacen estudios de transferencia de plástico al alimento. ¿A que no claro, sabían eso? Pues eso se hace, ¿no? Para saber. Y por eso se testean los plásticos, para ver si lo puedes usar o no. Y hay un límite. Si hay plásticos que se transfieren en ciertas cantidades al alimento, un jugo o esto, no se usan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la solubilidad tiene muchísimas aplicaciones y esta es la base. Nosotros vamos a hablar principalmente de agua, pero existen diferentes solventes y creo que lo podemos ver, por ejemplo, en pinturas, en repostería, ¿no? La leche, por ejemplo, podemos ver que podría ser en caso de que fuera una solución, ¿no? Por ejemplo, la grenetina se disuelve en agua o se disuelve en leche. Hay muchísimos tipos, ¿no? Las bebidas carbonatadas, como en México le decimos refrescos, no sé en Argentina cómo sí, les digan, pero no gaseosa. sé, Coca-Cola, gaseosas, son soluciones de gas en agua, ¿sí? O sea, el dióxido de carbono, que es ácido carbónico, se disuelve en el agua y forma esta mezcla burbujeante que es inestable y que cuando la sirve se desprende al aire, a la atmósfera como dióxido de carbono, ¿no? Pero es un solvente líquido en un soluto gaseoso. O sea, ve qué maravilla, ¿no? Nosotros, bueno, solvente y disolvente son sinónimos, son exactamente lo mismo, solvente o disolvente, ¿sí? Nosotros representamos o expresamos la solubilidad de una sustancia en diferentes tipos de unidades. Por ejemplo, puede ser en porcentaje. Podemos decir, por ejemplo, hay el 10% de sal en agua, ¿no? Nos representa que de cada 100 gramos totales, 10 son de sal y 90 son de agua. Esa es una expresión. Inclusive hay porcentajes volumen, por ejemplo, en volumen de cada 100 mililitros de disolución, 10 son de soluto y el resto de solvente. Pues esa es otra representación. Y no sé si se acuerdan de sus clases de química. Existe la representación molar, hablamos de moles, molal, normal, que son gramos equivalentes. Existen diferentes maneras de medir. Nosotros en cosmética normalmente usamos porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, usamos
una solución al 50%, por decir algo, ¿no? De ácido cítrico para bajar pH en una crema, por ejemplo, o de ácido láctico, o utilizamos una solución al 10% de hidróxido de sodio, o sea, son representaciones de esta solubilidad, ¿sí? No sé si hasta Ujú. aquí hay alguna duda, o vamos bien, o ya los perdí. No, vamos ¿Cómo vamos? bien, vamos bien. Incluso cuando muchos de los ingredientes que usamos te dicen, o yo al menos los pongo, deben venir ya con la data sobre la solubilidad. En la Así, información que debería darte el proveedor, digo debería porque no, todavía no están muy acostumbrados a darte las fichas de las cosas, entonces uno va sí, ahí un poco buscando y dando y haciéndoles ese trabajo, pero todos dicen o sea, deberían decir en qué son solubles. Y así es, así es. ¿Por es qué? re Porque no importante todas eso. las sustancias, perdón, Dani, no todas las sustancias son solubles en agua ni en otro tipo de solventes. Esto es muy importante entenderlo y hay una razón, la cual sí voy a explicar. Esto de la solubilidad, hay que entenderlo como la materia que podemos disolver en un solvente. Ahí viene el primer concepto, disolver. Disolver es tomar el azúcar y disolverla en agua, deshacerla totalmente, dispersarla completamente en el agua, ¿sí? En cambio, diluir es disminuir la concentración. Cuando tú dices yo diluyo, yo como química entiendo que tú ya tienes una solución y que le quieres bajar la concentración. O sea, yo tengo una solución al 50% de azúcar que sí se disuelve, o sea, ustedes hagan la prueba. Pesen 50 gramos de azúcar y pesen 50 gramos de agua y se disuelve. Sí se disuelve. El azúcar es muy soluble en agua. Uh-huh. Entonces yo tengo ese jarabe al 50% de azúcar, pero está muy dulce. Yo no lo quiero así, lo quiero diluir. Entonces añado agua y le bajo la concentración. Entonces, si te fijas, cuando hacen un video de YouTube, luego dicen, vamos a diluir la cera Lanet. Y digo, diluirla, pero ¿por cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento vas a diluir la cera? ¿O en qué momento vas a diluir lo que estás haciendo? No puedes diluir. Por ejemplo, vamos a diluir el betabel en polvo en aceite de, no sé, de jojoba. Pues no puedes diluirlo. Es imposible porque para empezar tú no lo tenías disuelto como para bajarle la concentración. Es muy incorrecto, pero mucho decir diluir en lugar de disolver. Cuando tú preparas una disolución, tú disuelves. Cuando tú preparas una dilución, tú le bajas la concentración y eso se puede calcular. A nosotros nos enseñaban a calcular. Porque pasa, a veces estás trabajando en el laboratorio y tienes reactivos a una concentración que no te sirven, ¿sí? Y tú los Claro, necesitas a otra concentración y no puedes llamar al proveedor y de que te lo traigan. Haces una dilución, calculas cuánto tienes que añadir de agua y te da la solución con la concentración adecuada, ¿sí? Ese claro. es primero lo que íbamos a hablar, ¿no? Disolver y diluir son cosas completamente diferentes y representan procesos distintos. Ahora, la solubilidad depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, de la temperatura. Y creo que en la cocina, que es la mejor maestra, nos hemos dado cuenta que a veces a mayor temperatura la disolución mejora, ¿no? O sea, si tú Ujú. estás calentando el agua y añades el azúcar, se disuelve más rápido que si lo haces con agua fría. En algunos casos, en otros no. Curiosamente hay algunas sustancias que mejoran su solubilidad con el frío, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, un caso de la alantoína, no es soluble en agua a temperatura ambiente. Cuesta mucho trabajo disolverla. Tienes que estar mueve, 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 mueve. Te puedes cansar y todavía verás en el fondo algunas partículas de alantoína. En cambio, si el agua la entibias un poco, que no esté caliente, sino tibia, tu solubilidad mejora, ¿sí? Claro, Eso pasa, es, sí, pasa con, nosotros hemos hablado tanto de los shampoo líquidos, cálculo de sal y demás en los últimos días, pasa con los espesantes, o sea, cuando uno trabaja con goma Santana,
la puede trabajar a temperatura ambiente, pero ya si usa el carboximetil de celulosa, ya se necesita calor, mucho calor. Es que, es que estamos hablando ahí de dos gomas diferentes con comportamiento Claro, distinto. Por ejemplo, la goma Jantana, en realidad, más que disolverse, tiene la capacidad de atrapar el agua. Y atrapar el por eso agua y es como que engorda, exacto, digamos. Sí. exacto, como que engorda, se hincha. Y la Ujú. carboximetilcelulosa hace lo mismo, pero con toda el agua disponible. O sea, la goma Jantana no, como que la goma Jantana tiene, digamos, un límite, pero la carboximetilcelulosa lo hace con toda el agua disponible. Claro, Entonces, si tú quieres hacer sinergia entre Jantana y carboximetilcelulosa, no lo vas a lograr, porque van a competir por el agua, claro, ¿sí? O sea, una se la va a robar a la otra y te va a hacer un desastre total, por claro. ejemplo, ¿no? Pero es importante conocer este concepto para que entonces sepas cómo manejar este tipo de situaciones. Con la sal, que me preguntan aquí, con la sal, ¿qué pasa? También aquí vamos a ver otra modificación, no modificación, otra variable que afecta la solubilidad, la presión. O sea, la temperatura afecta la solubilidad y la presión también. Por ejemplo, el agua del mar es salobre, tiene una concentración, la verdad es que yo no recuerdo ni cuánta, pero que las personas que no vivimos bajo esas condiciones no podríamos alcanzar esa concentración de sal en agua. ¿Por qué? Pues porque estamos a nivel del mar y a nivel del mar se tiene toda la presión, todo el peso de la atmósfera sobre el agua y esto hace que una mayor cantidad de sal se pueda disolver, ¿sí? Por ejemplo, en la Ciudad de México están a 2.850 metros sobre el nivel del mar, están muy alta, ¿no? Es una presión atmosférica menor que la del nivel del mar, o sea, por decirte, Acapulco está aquí y la Ciudad de México está acá. La presión es diferente, este aguanta más presión y la solubilidad es distinta. Supongo que lo mismo pasará en Argentina. En Perú, no me quiero ni imaginar en esas zonas elevadísimas de la zona Inca, que están hasta 3.000 metros y creo que hasta 4.000 metros, la presión Claro. es completamente diferente. Entonces, eso también afecta al comportamiento de las soluciones. Uh-huh. Otra cosa que hay que ver es, hay gente que no satura las soluciones de agua, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen, no sé, una preparación, una bebida con azúcar, a veces se pone tanta azúcar que se comienza a sedimentar hacia abajo, el azúcar, se ven los cristales, y eso es porque ya llegamos a la saturación. El agua ya no tolera más soluto y esto es muy curioso, fíjate que a tus ojos tú echas el azúcar y el azúcar baja y cae, ¿no? Pero eso no pasa en realidad. Lo que pasa es que el azúcar que entra se disuelve y al momento que se disuelve, otra más se recristaliza y baja. Pero es tan rápido que tú lo que ves es que como si bajara toda, ¿no? Es Claro. increíble. Y sin embargo, Eh, capaz parte hasta que la otra que satura la descarta, digamos, haciéndola irse para abajo. sí, exactamente. Eh, Otra cosa que yo le decía a Dani también, es muy importante ver qué soluto y qué solvente usamos. Por ejemplo, supongo que han trabajado con cristales de mentol. No, Los pues lo voy cristales a de hacer, mentol. no, no digas Ah, nada, no. lo voy a hacer en un taller de invierno, porque ahí también hay un error de entender su solubilidad. Sí, Eh, Se ven geles con cristales de mentol, pero cuando vamos a la solubilidad, hay que estar atento y conformar un gel. Y hay que sí, saber conceptualmente qué es un gel. Y entonces ahí vamos a entender qué pasa con esos cristales de menta sí, en un gel. totalmente. Sí. Y además, Los cristales, cómo están hechos los cristales de menta, de dónde vienen. Y ahí sí, también vamos a seguir entendiendo sobre la solubilidad. Pero lo voy a dar en el invierno, ahora en mayo, ajá, porque quiero hacer bueno, un taller de preparados otoño-invierno. Acá estamos ya con el frío en la puerta, para hacer la famosa pomada Vic, no sé si la conoces, si allá sí. está, El Big Vapor, ¿no? Sí, esa, sí, pero bueno, pero con ingredientes más llevados a la cosmética artesanal, digamos. sí.
Entonces, bueno, ahí es re importante entender la solubilidad. Y Sí, cuando así uno es. lo comprende, se da cuenta que tanto videíto de YouTube no es verdad, porque no se puede así como así, Sí, no, no en se el caso puede. de la gel. El mentol no es soluble en agua. Yo también he visto unos geles de mentol y cuando veo los ingredientes tiene, por decirte, agua, goma jantana, mentol, eso digo, no, o sea, y no lleva ni ningún alcohol ni ningún aceite. Y digo, no puede ser porque el mentol no es soluble en agua. No, Ustedes, soluble en alcohol o en aceite. ustedes inténtenlo en su casa y van a quedarse allí mucho tiempo y la verdad es que no van a lograr en realidad disolver absolutamente Pero nada. aparte es como esto de integrar los conocimientos, ¿no? De la importancia, lo que hablamos todo el tiempo, porque si sabes el origen del mentol, del cristal, o sea, proviene del aceite esencial, los aceites esenciales no son solubles en agua, entonces Ahí como vamos. empezamos con el mundo infinito y siempre las mismas pesadas en decir, por favor, relacionemos los conocimientos, como vamos, avancemos, anotemos, y se nos va a abrir todo un mundo que bueno, que en algún momento no vamos a necesitar más que nos den formaciones tampoco, porque si uno empieza si la formación está bien dada, uno después ya empieza a integrar todo y bueno, y nada, y se Sí, anima un poco más. Pero es muy sí, mira, importante saber. exacto. Te decía yo eso, ¿no? Hay que saber, hay que conocer. Pero ¿por qué entonces unas sustancias sí se disuelven y otras no? ¿No? Por ejemplo, si tú quieres disolver azúcar en vinagre, no puedes, ¿no? Ya vimos que además el vinagre es ácido, no se puede. Si tú quieres, por ejemplo, preparar un jabón y darle dureza con sal, si tú Mm. preparas primero la solución de sosa y luego añades la sal jamás se te va a disolver. Tienes primero que disolver la sal y luego el hidróxido de sodio para que puedas integrar la sal como endurecedor de un jabón, por ejemplo, Para hacer la ¿no? lejía. Exactamente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué entonces esto? Ah, bueno, pues les voy a dibujar acá. La fórmula del agua nunca nos la debemos de olvidar, es H2O, ¿sí? Esto es re importante lo que va a tirar acá Yola, porque sé que hay muchas de las que nos están viendo que saponifican, y lo de usar el recurso de la sal para dar firmeza a un jabón es buenísimo, porque nos evitamos a veces el manejo del ácido esteárico, que nos puede acelerar la traza. Y si no estamos muy cancheras, nos metemos en un problemón. Entonces, acá esta parte de cómo incorporar la sal para endurecer un jabón, nada, va Sí. datazo, eso es lo que digo, nada más lo anticipo. Ahorita con lo que vamos a ver de solubilidad, vamos a entender un poco más lo que vimos en el video de pH, ¿no? Les Bien, recuerdo, el agua se ve así. ¿Sí la ven? Tenemos H2O. Y realmente, bueno, yo no utilicé un compás para, un transportador, perdón, para poner los ángulos, pero lo fácil. esta es la forma. Y es importante. Si se fijan, tenemos un polo negativo, declaradamente negativo, y esto es positivo. Ajá, ¿se ve? Sí, Esta estructura es muy bonita, ya cuando se revisa la química del agua te maravillas de la belleza de la química, por todos sus enlaces y todas estas dos moléculas se repelen, son positivas y entonces se abren, ¿sí? Y forman un cierto ángulo respecto al oxígeno. El oxígeno las jala hacia ellas, por eso tiene aquí un signo negativo, porque los electrones del oxígeno jalan, ¿no? Estos enlaces y de esta forma se mantiene la molécula estable. Pero esta es una molécula altamente polar, ¿sí? Es como un imán, negativo y positivo. De hecho, en laboratorio de química hicimos un experimento con una barra de baquelita, le añadimos carga estática con un trapito, con una frazada, la tallamos y luego la maestra abrió el chorro del agua y la acercaba y el agua se alejaba por carga estática. Entonces el agua es altamente polar, que de esto hablamos en pH. Por esa gran polaridad que tiene su gran capacidad de disolver. Y esta gran capacidad de disolver
hace que exista el pH. Por eso solamente en soluciones acuosas puede haber pH. Ustedes no van a encontrar pH en un aceite, ustedes no van a encontrar pH en una manteca, ¿sí? Solamente si hay agua, hay pH. Y tiene que ver con la solubilidad. Ajá. El agua es una sustancia polar y hay otras sustancias que son polares. Por ejemplo, el alcohol etílico se puede considerar polar. Tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio y todas estas sustancias que son polares, que claramente su molécula tiene definido el negativo y el positivo, son solubles en agua. Y hay sustancias que no son polares, como el mentol, por ejemplo. Vamos a suponer el aceite de jojoba, el aceite de coco, el aceite de argán, el aceite del que tú quieras, no son polares. Y la regla general es no polares en no polares, ¿sí? Es una regla general. Hay algunas excepciones, por ejemplo, si tú añades alcohol al aceite, se puede disolver, pero en realidad son pocas, como todo, en química siempre hay excepciones, ¿no? De ese modo podemos entender por qué los cristales de mentol se disuelven mejor en aceite que en alcohol. Si ustedes hacen la prueba, en alcohol son solubles, pero te tardas mucho. Estás mueve y mueve y mueve y mueve y te tardan en disolver. En cambio, si tú añades los cristales de mentol en el aceite, se disuelven más rápido. Su solubilidad es mayor. La regla general de solubilidad es polar disuelve polar y no polar disuelve no polar. Ahora, ¿cuáles son las sustancias polares y no polares? Pues se las dejo de tarea porque son muchísimas. Búsquenlas en Google y seguro las van a encontrar. Generalmente todos los que son, creo que esto también les llama un montón la atención, los pigmentos, los que llamamos pigmentos, igual ahí algo dijo, y si relacionamos con otros vivos que se han hecho, todo lo que sea pigmento natural, todo lo que provenga de las plantas, ¿dónde desprenden su pigmento? Lo desprenden en agua y no en aceite. Entonces, acá está lo de la remolacha, betabel, que decíamos. ¿Por qué no tienen la capacidad de desprender su color? O yo ayer contaba de la cáscara del nogal, que tiñe un montón, y eso se ha usado, no sé, de pueblos originarios, lo han usado en la cáscara de nogal para teñir la lana y demás, papel, tiñe todo. De hecho, cuando se cosecha, la cáscara verde y todo, acá hay muchos nogales. Y ahora es re normal ver a la gente con las manos súper amarronadas de cosechar con el nogal. Y ahí podemos sacar, pero el color lo vamos a extraer con agua o con infusión o de cocción. Claro. Así es. No, entonces, la mayoría de los pigmentos, creo que todos, me animo a decir, al menos vegetales, son solubles, se desprenden en medio acuoso. ¿Eso por qué? La mayoría, sí. Eso es precisamente porque forman parte de las moléculas hidrosolubles, del agua. O sea, son moléculas polares que hace que nosotros vemos esos pigmentos. Entonces, como son polares, se disuelven perfectamente bien en agua. En el caso del achiote, aquí en México, hay muchísimo. En toda la parte sur del país, sobre todo en la península de Yucatán, se consume en platillos como la cochinita pibil, les da su color anaranjado y se cultiva. Yo he conseguido un productor en Yucatán, la semilla molida sin sal, porque acá se venden en bloques con sal para que prepares la carne, ¿no? Se prepara así, sin sal, me la molieron, tal cual. Y, perdón, están tocando la puerta, pero no voy a salir. Y esa la pones a reposar en aceite de soya y perfectamente bien te va a dar un color amarillo. Nada más déjame asomarme a ver qué es. Ya pasaron. Sí, gracias. Perdón, tenía unos de colecciones y ya se las llevaron. Entonces, disculpen. No, vale. Les decía esto, el achiote
si tú lo dejas en agua, se pone amarilla por los betacarotenos. De hecho, se sabe que los mayas utilizaban el achiote para pintar su piel y sus tejidos y sus casas de amarillo, da un color amarillo maravilloso. Y yo lo tengo reposado en aceite de soya, que tiene excelente capacidad extractiva, y me encanta usarlo para pintar la crema de mango, porque te da un color amarillo mango tan hermoso y te queda precioso, pero no te tiñe la piel. Bueno, cuando Claro, usas mucho, se te tiñe la piel. La intención de la crema es que no quedes amarilla. sí, claro. Sería el único colorante que yo conozco natural, que de los que yo he manejado, que son realmente pocos, que en aceite sí te logran dar un color, pero normalmente todos son hidrosolubles. Ujú. Ujú. Y son hidrosolubles por su característica de ser polares, ¿no? De provenir de las plantas. Por ejemplo, el cacao, bueno, la cocoa, ¿no? El chocolate sin azúcar, la cocoa en polvo. Si tú te quieres hacer un bálsamo de cocoa, aunque tú le añades mucha cocoa, no te va a pintar nada, nada, o sea, no te va a teñir, ¿sí? En No, cambio, pues disuélvelo en agua y póntelo y vas a ver cómo vas a quedar, ¿no? Son cosas claro. muy diferentes. Ujú. Y, y entonces, a ver, no, no tiene que ver en sí con el pH del medio, sino que tiene que ver en principio con la polaridad. O sea, es que en realidad van de la mano polaridad con Mano, pH. sí, Pero van de la mano por, no es que el pH sí, por ejemplo, de un aceite me dañe el pigmento de una hierba y por lo eso que no lo sucede puedo. es que los aceites no tienen pH. De entrada ahí hay un tema conceptual, ¿no? Si estamos de acuerdo, según lo que hemos visto, que para que exista pH tiene que haber una disolución en agua, ¿no? Que te separe las moléculas en iones y que esos iones tengan interacción, porque el pH eso es lo que mide la interacción de estos iones en agua. Entonces, un aceite no puede tener pH porque no está disuelto. De hecho, es liposoluble, ¿sí? Eh, las moléculas de las sustancias liposolubles son no polares, por lo tanto se repelen de las polares que son hidrosolubles normalmente. Por eso se Claro, separan, ¿sí? claro. Entonces, un aceite no tiene pH. Si tú le añades polvo de betabel al aceite de, no sé, de almendras, pues se va a seguir viendo un rojo muy bonito, pero no se va a disolver, se quedará en suspensión, ¿sí? Que ahorita vamos a ver la diferencia entre suspensión y solución, por Ujú, ejemplo, ¿no? Entonces, no va a modificar ni su tono ni nada porque no se está disolviendo, ¿sí? No hay, no, no, no hay disolución, no se está desbaratando dentro del aceite, queda allí claro, nada más. Si yo le quisiera medir el pH a un aceite, yo tendría que aplicar una técnica de análisis químico diferente, que es donde se usan solubilizantes y otras técnicas para poderle medir un pH, porque las fichas técnicas sí te mandan pH, o sea, finalmente son ácidos grasos y tienen un pH, pero con otras técnicas. Por sí solos no te van a dar un pH, necesitas solubilizarlos, ¿no? claro. Digamos, dentro de las herramientas que podemos tener en casa, elaborando cosmética artesanal, es imposible para nosotras tratar Sí, de saber. Entonces, en principio, sí, la mayoría la mayoría de pigmentos vegetales deben solubilizarse en agua, deben disolverse, ahí ya no sé cómo decir, a ver si la pifio, pero van a desprender su color eh, se disuelven o se en dispersan agua, en agua. se Ujú. dispersan en agua. Eh, Eso como principio general. Y en cambio las micas, los polvos minerales, esos sí van a poder hacerse en aceite, pero no tiene que ver Sí, solo con una cuestión de pH, sino que tiene que ver con una cuestión de polaridad, que es, les así estoy es, tratando de de cerrar, polaridad. claro, Sí, sí, me sí. la estoy tratando de De cerrar a hecho, mí la idea, Roles. espero no estarlos haciendo bolas, que sea claro, porque es un tema muy abstracto, como les decía, ¿no? Ahora, no sé si ustedes han llevado o tienen hijos o ustedes mismos han ido al médico, te mandan medicamento y te dicen, esto es un jarabe. Bueno, en México decimos jarabe, no sé en Argentina cómo digan, y esto es una suspensión. Esta es una suspensión. Y el jarabe tú lo abres, es muy dulce, que ahorita ya están cambiando esto del azúcar porque hay personas que no pueden consumirla, pero antes era todo con azúcar.
y tenía la sustancia activa del medicamento, lo tomabas y se acabó. Pero la suspensión, ¿qué tienes que hacer? Agitar. Moverle, Sí, agitarla. ¿Por qué? Porque el soluto que está dentro de ese líquido no es soluble, Dani. Está claro. suspendido, está flotando. De modo que puede irse hacia abajo del recipiente y si tú no lo agitas, tú bebes y lo de arriba no tiene la misma concentración de lo de abajo, porque todo está precipitando o todo puede estar floculando, todo puede estar arriba. Entonces, no es una solución homogénea, es una suspensión. Tú tienes que tomar el bote, moverle y ya le sirves la cucharada al niño y ya le das la medicina. Y lo hemos hecho Esto todas, o sea, todas, sí, ajá, sí. Esto es como en cosmética, cuando hacemos los limpiadores bifase, que dejamos el agua y el aceite separados. Y yo por ahí me enojo cuando he visto que le dicen cremas bifase y está separado, está suspendido el aceite en el agua. Y yo digo, no es una emulsión, no hay dispersión. O sea, no sucede es. cuando lo quitas, pero una ¿Sabes cuál es crema, el ¿eh? Perdóname que te haya interrumpido. El mejor ejemplo, porque en ese caso es una solución, es una mezcla bifásica en donde las Claro. fases se repelen, ¿no? Pero un ejemplazo de esto es el dióxido de titanio. Si tú lo intentas disolver en agua, es que no se puede. No lo vas a lograr. Pero bueno, hay dióxido de titanio que sí es dispersable en agua. Perdón, me pidieron unas galletas acá mi hija. Ustedes disculpen el ruido. Que soy mamá y acá andamos. Hola. Entonces, el dióxido de titanio hay uno que te venden que se puede dispersar en aceite, pero hay otro que se dispersa en agua. El que es en agua, si lo pones, lo disuelves, digamos, o lo dejas ahí suspendido y no hay problema. Pero si tú usas el que es para aceite y lo metes en agua, háganlo. Yo una vez me equivoqué y lo hice y casi lloro, porque no lo puedes dispersar por nada del mundo. No importa qué hagas, llores, supliques, ruegues, bailes, dances, no se va a poder. En cambio, si lo dispersas en aceite, padrísimo, no se hacen grumos, te queda muy bonito, se ve homogéneo, pero ¿qué pasa con el tiempo? Si tú lo dejas reposando, ¿qué le va a pasar al dióxido de titanio? Empieza a precipitar, ¿sí? Para que sea homogéneo, si tú quieres, por ejemplo, teñir un jabón, ¿no? Ponerle un poco de blanco, tienes que mover, tienes que agitar, porque si agarras lo de arriba, no estás tomando todo, ¿sí? Ese es el mejor ejemplo de una suspensión, ¿sí? Claro, está bien, sí, sí, sí. Bueno, en las pinturas en casa pasa lo mismo. Vos ves las pinturas después de un tiempo, porque bueno, la mayoría también tiene dióxido de titanio, empieza Sí. a quedar ahí abajo y uno por eso cuando abre la lata empezada tiene que con un palito, bueno, yo uso un palito, Sí, revolver y volver a no sé, integrar. los palitos. Ajá, sí. Sí, Tienes que mover porque si no la pintura es un desastre y te queda todo de diferente color. ¿Para claro, qué? Para que con la agitación esas partículas vuelvan a andar en suspensión y tengas la misma cantidad de colorante en toda la pintura, ¿no? claro, Eso es también algo que se ve en soluciones, ¿no? Las suspensiones. Y en farmacéutica se usa muchísimo. Realmente una persona que trabaja en farmacéutica y no sepa la diferencia entre suspensión y solución, no tiene nada que hacer allí, sería un desastre total y absoluto, ¿no? Pero son conceptos totalmente útiles. Ujú. En el caso de esto las de, micas, sí, dime. esto que contabas vos también, yo te aprovecho a preguntar. Yo no sé si están haciendo preguntas o no, me quedé ahí, pero bueno. Yo voy a preguntar, chicas, si queda grabado. Eh, Voy a preguntar una duda que tengo también muy grande que se me fue. Seguí hablando si vuelve, perdón por leer las preguntas. No, no, ya regresará, no te preocupes. Es la Pero, vejez, pero no, no, ya eh, regresará. sí, Sí, bueno, sí, vos ahora seguís. he hablado de que hay diferentes tipos de soluciones. Nosotros normalmente relacionamos las soluciones con los líquidos, pero también hay soluciones con sólidos. Por ejemplo, una bomba efervescente es una solución de sólidos.
en donde tienes un disolvente universal, que podría ser el ácido cítrico, que está en mayor cantidad, y le añades otros ingredientes que se integran a la mezcla, ¿no? Por ¿Mm? decirte. Hay soluciones de gases. El aire es una, bueno, no es una solución, es una mezcla, perdón. Hay soluciones de líquido en gas, como el que dije del refresco, ¿no? Y hay soluciones de sólido en líquido, de líquido en líquido también, ¿sí? Por ejemplo, cuando preparamos alcohol al 70%, Claro. ahí tú estás disolviendo, sí estás disolviendo un líquido en otro. Eso es muy importante porque a veces la gente piensa solo sólidos en líquidos. Ajá. Y con base en esta información, eh, voy a hablar del ozono, que no sé si venga al caso, pero ahí se los dejo que saquen sus conclusiones. Yo saqué las mías y se las comparto. Existe mucha información acerca de la ozonización o la ozonificación de aceites. El ozono son tres átomos de oxígeno unidos, lo cual le da al oxígeno una peculiaridad que es altamente oxidante el ozono con respecto al oxígeno. Ahí El está, oxígeno, eso era lo que te iba a decir, lo que iba a ajá, preguntar. el Esto ozono, del ozono, por la oxidación de las cosas, que es exacto. algo que tampoco lo analizamos o no lo pensamos mucho a la hora de elaborar y vemos cómo con el tiempo y depende el almacenamiento, las cosas empiezan a cambiar de apariencia y no se tiene en cuenta el contacto con el aire y se empiezan a oxidar y a marcar cosas. Sí, Eh, Me pasó ahora, estuve estudiando mucho sobre tintes, plantas, polvos que como el índigo, henna, y de hecho me barrí mi teñido artificial y sí, con plantas y demás, y decir el tema de la oxidación, una vez que se solubilizan, tenés cierto tiempo para usar eso porque se empiezan a oxidar y se altera todo. sí. Sí, tiene cierto tiempo, no es eterno, no es, y lo vemos inclusive, yo lo vi cuando estuve trabajando en alimentos, tenemos que hacer una solución de 220 partes por millón de hipoclorito de sodio para desinfectar equipos donde se trabajan alimentos. Es una solución inocua que no hace falta enjuagar y que no hace daño a nadie. Y a veces me preparaban la solución, yo tenía que analizarla y me llevaban la muestra 4 horas después de que la habían usado. Eso ya no sirve. Ya había cambiado la composición, ya se había oxidado una parte del cloro, o sea, sí hay interacción sobre todo con el oxígeno del aire. Y lo podemos ver cuando hacemos la solución de sosa cáustica para preparar jabón. Si no la tapas, el aire empieza a reaccionar y empieza a haber ahí carbonato de sodio. Y ya puedes tener esta cristalización en el jabón que a nadie nos gusta, ¿no? Sí hay un tiempo, ¿no? De preferencia, yo recomiendo que cuando vayas a utilizar las cosas es cuando hagas la solución y hagas la cantidad que vas a usar. En el único Porque caso en entonces, el que, sí, porque va corriendo el tiempo. Solamente, por ejemplo, para el alcohol, sí lo puedes tener allí cerrado, no pasa nada, ¿no? Pero pigmentos y estas cosas, sí. o sea que hay una relación directa entre la polaridad, la solubilidad de las cosas y la oxidación que tienen por el Y el, paso del y el y el pH Dani, y porque el recuerda que pH, la oxidación varía pH. Y con la variación claro, del pH, por ejemplo, todos los pigmentos que vienen de las berries que tienen antocianinas, o sea, no sé, betabel, mora, fresa, todos esos rojos, en pH alcalino se viran a azul marino o azul, ¿no? O como digo yo, a gris agua de trapear, ya en el extremo caso, se ven horribles. En cambio, esos colores malva, por ejemplo, en pH alto, o sea, de 7 hacia arriba, ya los ves verdes, y luego los ves azules, luego azul marino, y luego gris horrible. Y si tú bajas el pH, van a virar a un rosa, rojo, color vino, muy agradable. claro, ¿Sí? La oxidación también cambia el pH de las cosas, tan es así que en los aceites nos comparten el índice de peroxidación. claro. ¿Sí? Esto se refleja en que el aceite no esté rancio. Un aceite rancio
tiene otro pH en laboratorio medido, ¿eh? No crean que le meten la tira de pH al aceite tal cual, no, son técnicas, ¿no? Y bueno, Por para eso contestar algunas preguntas, ajá, cuando compramos los aceites muy industrializados, le decimos nosotros, pues, vienen tan libres de peróxidos, justamente eso, que pueden estar en una góndola 3 años en una botella transparente sin que pase nada. Que sí, bueno, que por ahí eso no son los aceites que uno usa tanto en cosmética natural, prefiere los hay, otros hay que conserven un poquito más. ahí hay un detallazo también muy interesante. Por ejemplo, te puedo decir del aceite de algodón, ese sí tiene que estar ultra refinado, porque si no es pungente, contiene una sustancia que se llama gocipol. No sé si han escuchado de esas historias de las personas que cosechaban algodón que les sangraban las puntas de los dedos. Es por el contenido de gocipol, es una sustancia que la contiene la semilla de algodón, y cuando se prensa y se obtiene el aceite de algodón puro es rojo, pero esa sustancia es irritante, puede llegar a sacar ampollas, y en cambio el aceite de algodón es una maravilla. Entonces, dependiendo del aceite, sí se requiere a veces una extrema refinación, como en este caso, porque si no Claro. la hicieran, nos meteríamos en un problema. Imagínate hacerte una crema facial con aceite de algodón puro y sin refinar, te demandan. Bueno, sí, pero Sí, de eso hay como un general, es como yo sí, empezar a entender esto de los aceites. Yo doy un taller solo de aceites y mantecas, sí, solamente de eso, sí, para aprender a usarlos, el orden en que se deben usar, en qué momentos, si esto, el punto de oxidación, la temperatura, qué cosas se van, qué cosas se quedan, qué cosas puedo poner dentro y qué cosas no puedo poner dentro. Es como cuando usar que, vitamina E, cuando no, ¿no? Por ejemplo, perdón, se cortó. cuando podrías usar vitamina E o cuando no, también es Bueno, claro, interesante. cuando hay momentos que uno ponerle, claro, saber que si lo vas a poner antes de la temperatura, la vitamina E, y bueno, después se te va a ir, entonces mejor elegí ponerla después dependiendo del aceite. Si es jojoba, por ahí no, es como, si querés Sí, aportarla como un activo, sí, pero no es que el aceite de jojoba la necesite para como antioxidante, exacto. porque también hay Ujú. una confusión esto, ¿no? Tener bien claro qué es conservar y qué es evitar la oxidación. Es como Así es es. súper importante entender todas estas cositas. Sí. Pero si te fijas, todo esto se va relacionando, o sea, no hay conceptos aislados, o sea, no es que, Claro, ya vimos pH y olvídense de pH, ya vimos solubilidad y olvídense de solubilidad, no, o sea, todo es un entramado y todo aporta el conocimiento, no podemos olvidar una cosa y la otra, o sea, está unido, ¿no? Ya vimos ahorita es pH, solubilidad, oxidación, acidez, o sea, todo esto tiene mucho que ver. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, o sea que en una suspensión no hay disolución. Sí la hay, pero es parcial, ¿sí? claro, es por un No es tiempo. disolución total, ¿no? ¿Ya se va a acabar el tiempo? Ya, creo que ya. ¿No, No, verdad? no ¿O sé. sí? No, Ok, hasta que nos corran. la Entonces, sal en el jabón. Ya lo explicó Yola. primero hay que disolver la sal en agua y luego añadir el hidróxido de sodio. Porque si lo haces al revés, no se te va a disolver porque la sal no es soluble en pH básico, ¿no? Claro, o sea, Otra en pH pregunta, alcalino, quiere decir Yola, sí, cuando te dice básico, perdonen, es, se me olvida, perdónenme, alcalino. es, es De, química. de formación profesional, perdónenme. Si Bueno, el pH es muy alcalino, la sí, sal no se disuelve. Entonces, si vos incorporás la soda cáustica, imagínate, vas a tener un pH de 10, alto, alto, sí, la y sal no se va a disolver. se va a Claro. quedar abajo, ¿no? Primero Ahora, pones, ahí está, sí, la sal en el agua y luego agregamos la soda cáustica o sosa, la agregamos después para formar la lejía. Ese es así el es. orden para que se disuelva la sal. Y la sal, si usan la calculadora de Mendrulandia, no se pone nada, se pone ojímetro, todo se tiene que hacer con Todo se precisión. calcula, sí,
todo se Sí, sí, calcula, también la ingresan y ahí van a saber y van a ver incluso en el índice de dureza y demás cómo va a ir variando con el agregado de sal, pero es importante que sea bien integrada porque si no, nada, no va a dar la finalidad que buscan. sí. Ahora, otra pregunta que decían que si el alcohol entonces no se disuelve, sino que se diluye. Es una pregunta maravillosa. Qué bueno que me la hicieron ahorita. Ahora te digo quién la hizo. A Silvina, no fue Silvina. Moni Glorioso. El caso del alcohol 70-30 es una dilución. Es una dilución si el alcohol que tú compras o consigues no viene puro. Si tú consigues un alcohol 99%, digamos ese 1% es de agua, prácticamente es una disolución. Pero si tú consigues alcohol del 96, del 70, tú Es estás lo haciendo que una dilución porque estás añadiendo agua, ¿sí? al 96 conseguimos acá, es lo más común. Sí, acá también se consigue alcohol al 96, es muy raro. Yo he conseguido alcohol al 99%, pero antes de la pandemia. Ahora, y puro de grano, además, especial para perfumería. Y ahora después de la pandemia imposible, porque ahorita todo, están echando mano de todo el alcohol que se pueda para la desinfección, ¿no? Claro, Ujú. claro, sí, me Otra, imagino. estaba yo diciendo lo del ozono, ¿no? Ahorita está muy, muy de moda los aceites ozonizados, la crema ozonizada, el jabón de ozono, y el ozono te lo quieren meter hasta en la sopa y el pan. A donde Ah, voltees no sé tienen nada de ozono. ozono yo. Sí, no sé si ya es muy famoso eso del ozono, pero aquí en México, uf, es impresionante, te venden ozono en jabón, te venden ozono en todos lados. Y yo lo he explicado mil veces, pero desgraciadamente la gente que engaña sabe engañar muy bien. Y los que decimos la verdad ya no tenemos tanta repercusión como los que te engañaron primero. El ozono, como decía yo, es altamente oxidante, es más oxidante que el oxígeno, tiene un átomo más, ¿sí? Yo he olido aceites ozonizados, ¿no? Y huelen a oxidado, huelen a rancio, y te los venden carísimos. Yo he visto un litro de aceite de oliva te lo paso a dólares, $150 el litro, por ejemplo, ¿no? Solo porque lo ozonizaron. ¿Y qué pasa aquí? El ozono no es soluble en aceite, porque es muy polar. Entonces es hidrosoluble, es altamente soluble en agua. De hecho, cuando se hace la ozonización del agua para potabilizarla, Claro, el ozono se utiliza porque mata virus y bacterias y te limpia el agua, ¿no? Y además dentro del agua burbujea, se hace inestable y se libera a la atmósfera como oxígeno, de modo que no es contaminante. Aunque hay que tener cuidado, las plantas que manejan ozono deben tener cuidado porque el ozono al ser más pesado que el oxígeno lo desplaza y si llega a haber una fuga de ozono puede haber gente muerta porque no respiras, o sea, no hay oxígeno y caes, ¿no? claro. Entonces, el ozono, como te digo, se disuelve en agua, si es soluble en agua, burbujea unos instantes, pero muy poquito, ¿eh? Porque además es inestable. Entonces están en las moléculas y ¡pum! Se convierten en oxígeno y se liberan al aire. Eso sucede en el agua. En el aceite no pasa. No es liposoluble. No existe el ozono en aceite. Y le quieren vender a la gente que es que hay un equipo especial que diseñó a alguien en Cuba o no sé en dónde, que es capaz de meter el ozono en el aceite y lo deja allí cuando te lo pones en la cara, libera radicales libres que combaten la oxidación. Yo no me creo nada porque químicamente es totalmente lo contrario. Químicamente una sustancia o es oxidante o no la es. La oxidación en el rostro, pues son los radicales libres. Claro, Necesitarías un antioxidante. claro, El eso ozono te es iba a decir, Esco. antioxidante. Exacto, y te lo venden como antioxidante. Entonces, por ahí, para empezar, la primera mentira. La segunda mentira es que no se disuelve en aceite. Y yo no sé si ya llegó a Argentina, yo espero que no llegue nunca. Acá me tienen harta con los jabones ozonizados. Me han escrito para que me hagas mis jabones de ozono y mi respuesta es, yo no puedo mentirle a la gente. No existen los jabones de ozono.
A lo más que logrará el ozono en el aceite será oxidarlo y darle ese tufo rancio horrible que he percibido en todos los aceites ozonizados. Y se venden carísimos. Hay hasta terapia de ozonización de la piel y te ponen ozono aquí, que la verdad yo no lo entiendo, pero sabiendo un poco de solubilidad, Claro, te libras de los engaños de como este tipo, ¿no? claro. Y de, sí, de esos y de hay un montón. Estos, lo que hablábamos hoy al principio de los cristales de menta, son carísimos. 10 gramos Carísimo, de, son muy caros. mucho, sí. Igual también hay que saber usarlos, no es que son carísimos y los usamos un montón, como puede ser el aceite de almendras. Nada que ver, se usan en una cantidad muy reducida. Pero comprarlos para probar un tutorial donde te dicen que están haciendo un gel para piernas cansadas, eso es tirar la plata. Entonces, todos estos tips sirven para que empecemos a entender y relacionar los conocimientos y no pase estos, nada, que nos quieran vender cosas o enseñar cosas y nosotros en casa con los recursos que tenemos probarlas, iba a decir una mala palabra, al Pepe, se dice de otra manera en Argentina, o sea, y probarlas No, en algo que pueda resultar sí, y vamos a sí. estar perdiendo tiempo, o aparte, en el mejor de los casos, lo logramos más o menos parecido y nos los ponemos. Nos puede Sí. hacer mal. ¿Y luego a quién le reclamas? No, 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 nadie, sí, porque no te va a responder nadie del otro lado con seguridad. Te va a pasar lo que me pasó a mí con la señora esta que hizo su glicerina de vinagre con almíbar, ¿te acuerdas? Que le dije, oye, lo que estás haciendo es gravísimo y ocultó mi comentario y me dijo hasta de lo que me iba a morir yo, mi mamá y todas las de mi familia, ¿no? Pero Sí, ante el mundo se venden como paz, amor y tranquilidad y resulta que lo hacen solo para vender. No les importa en absoluto lo que a ti te pase. Y si les reclamas, simplemente te quitan el comentario y ellas siguen monetizando sus videos, ¿no? Es muy peligroso, muy peligroso. sí, es importante esto. O sea, hoy habló Yola, está hablando de solubilidad y va muy de la mano con entender la solubilidad, saber lo del pH, la oxidación, es como, y cuando uno logra comprender esos conceptos y darle importancia a la teoría, darle importancia a la teoría. Cuando Sí. llega a la fórmula, cuando llega o a la receta, como le dicen comúnmente, yo sé que a Yola eso no le gusta ni un poco, pero cuando Soy llegan al alérgica. bueno, busquemos un punto medio. Cuando llegan al preparado, a Exacto. lo que quieren realizar, van a entender un montón el por qué está ahí. Yo, por ejemplo, para hacer las fórmulas o los preparados que pongo de ejemplos, antes tuve todo el conocimiento, pero es el mismo conocimiento que enseño, no es que estoy enseñando otra cosa o que me guardo secretitos y si aparecen secretitos o aparece más data o se me ocurre que las pueda ayudar, hacemos esto, hacemos vivos, o sea, las subimos a la información, siempre, porque siempre van apareciendo cosas y uno va tratando de mejorar. Pero es importante todos estos conceptos fijarlos y les va a ahorrar un montón de tiempo y de material y de materia prima Sí, cara, les va a ahorrar. No van a empezar, sí, no se va a mezclar algo van a sufrir. que no va a funcionar. Bueno, Claro, van a sufrir menos. claro, sí, Sí, a mí me pasa con las vitaminas, me pasan, ¿eh? Me ojo, pasa, las vitaminas claro. son un tema también, Sí, cuál es liposoluble, cuál es acuosoluble. sí es. De hecho, por eso te dicen los médicos que no te autovitamines, porque las vitaminas que son hidrosolubles, por ejemplo, la vitamina C, lo usábamos mucho en Craft cuando hacíamos, no sé si en Argentina se venda Kool-Aid, Tang, yo creo que sí, sí se vende, tenían una planta en Pacheco, creo. Los Se jugos, usa vitamina, sí, sí, los jugos de los Kraft. jugos en sobre, sí, Ajá. Les poníamos vitamina C. Y la vitamina C es hidrosoluble, quiere decir que se puede eliminar por orina, no te pasa nada. Pero, por ejemplo, hay gente que se compra la vitamina A sin necesitarla y la vitamina A es liposoluble y esa y sí se se acumula. acumula.
y entonces te da vitaminosis, por ejemplo, ¿no? Y, Hay que y en tener la piel mucho pasa cuidado. lo mismo. Si no sabes usarla, te podés generar manchas. Sí, claro, Y, y claro. en la primera semana no vas a notar nada, en la segunda no vas a notar nada, pero en la tercera semana, ¿qué serán estas manchitas? Y quizás es Sí. uno de los preparados que se empieza a acumular, y bueno, y esas son las consecuencias. Sí, y lo ves, por ejemplo, vamos a suponer que van a hacer un desodorante y usan la mezcla panacea, yo le llamo la mezcla panacea, que todo lo quieren hacer con bicarbonato, coco y maicena, o fécula de maíz, todo así, pero absolutamente todo, no saben otra, ¿no? Se quieren lavar los dientes, bicarbonato, maicena y aceite de coco. Que se Yo quieren, ahora mejoré, ¿eh? Yo la tenía todo, también, pero sí, ahora reformulé todo y sumé más fórmulas, hice en gel, hice en crema, pero y bueno, pero para además, llegar a esa parte estudié un montón. claro, o sea, está bien como puerta de entrada, pero una vez que ya la manejas, hay que variarle y te abre un mundo de posibilidades que no pensabas que podía ser. Y lo que yo he visto, por ejemplo, es que la gente quiere disolver el bicarbonato en el aceite de coco. O sea, realmente lo quieren disolver. Y hay así de, es que ya le puse y ya calenté el aceite de coco y el bicarbonato se sigue sintiendo. Es que se va a seguir sintiendo porque el bicarbonato es polar y el aceite de coco es no polar. Nunca lo vas a poder disolver. Y por eso ¿Sí? irrita, Por eso irrita. Te está porque rayando está, las axilas todo el día. puede no irritarle a todo el mundo, pero puede a un cierto margen de personas sí irritarle. Y es lo Claro, mismo con cuando hacemos aceite de coco que me dicen, mm, me mancha la ropa. Y claro, porque es aceite, y si tu piel claro. no logra absorberlo, porque la piel no absorbe la misma cantidad de aceite que de agua, nada, queda ahí arriba y claro, el contacto con la ropa la mancha. Sí, claro. Es- Y estos simplemente son conceptos de solubilidad. Y entendiendo la solubilidad, vas a entender cómo funciona un poco los tensioactivos, los emulgentes y los detergentes. Porque entonces ya entiendes por qué el tensioactivo puede unir esta fase que es hidrofóbica y esta fase que es lipofóbica, ¿no? Porque tiene es una molécula anfifílica, así se llama, ya sé que suena horrible. Filos es amor, ¿no? Anfi es ambos, entonces que ama a ambos y los une, ¿sí? Esa Sí, es una maravilla. yo doy el ejemplo siempre en los talleres que es como un gran abrazo, pero como Sí, con, ¿no? Que agarra uno con un brazo, al otro con el otro y los sí, tiene tan juntitos que así entonces por es. eso esa unión del agua y el aceite forman una emulsión, Sí, forman una crema. ajá. Y por ejemplo, yo te comenté hace tiempo de un canal de YouTube de una persona que también da muchísimos cursos, que es súper famosa. Realmente lo que admiro es eso, ¿no? Que sea tan famosa. Y estaba viendo un video y decía, vamos a meter el agua, la cera Lanet en agua a calentar porque la cera Lanet es hidrosoluble. A mí se me cayó la quijada hasta acá. Dije, Eh, hidrosoluble. Ojo que hay proveedores que las están vendiendo y a mí por ahí me mandan listas de insumos y demás, están vendiendo la cera Lanet, que es marca registrada además, como hidrosoluble, ¿eh? No es hidrosoluble. Los tensioactivos no son hidrosolubles ni son liposolubles. Son anfifílicos. Esa es la gran diferencia. No, creo que ya con todo lo que hemos visto, entonces ahora sí ya podemos comprender un poco mejor por qué los tensioactivos son así. ¿Sí? Un tensioactivo en realidad no es que se disuelva en el aceite, es que no tampoco se disuelve en agua. Habrá algunos que sí. Por ejemplo, la lecitina de soya es soluble en agua, sí, pero es anfifílica, ¿no? Porque hay cremas, hay emulsiones que se hacen con lecitina de soya. Eso es una peculiaridad del compuesto químico en sí. Ajá, es Sí, pero polar y se la puede disolver lecitina en de agua. soya también hay que aprender a trabajarla. eh, Exactamente. claro, Tiene lleva su algo chiste. persistente, o sea, tiene todo un tratamiento, no es como por No, ahí si una emulsión normal con un tensioactivo resulta difícil, lograr una emulsión con lecitina es mucho más difícil porque lleva un tratamiento previo, durante y posterior. sí, es increíble. O sea, la gente piensa que muchas veces así se les presenta
que nada más es le añades y se acabó. No, No, ¿sí? Entonces, con base en esto puedo decir que los tensioactivos no son hidrosolubles. Si tú pones Ceralanet, si tú pones Oliven Mil, si tú pones, no se va a disolver en agua, ¿sí? No va a disolverse. De que son anfifílicas, atraen a uno de los dos lados. Ahora, ¿qué pasa? Que para poder integrarlos a la emulsión, los metes en la fase más, donde se pueden dispersar mejor, ¿sí? claro. Por ejemplo, la lecitina de soya se puede dispersar mejor en la fase acuosa. El estearato de sodio se puede dispersar mejor en la fase acuosa, ¿no? Ahora Eso conseguí, ya que estoy, te hago un paréntesis, después te lo voy a preguntar, ya, pero sí, tranquila, para eso hay tiempo. Monoesterato, monoesterato sí, no, de sodio conseguí y lo quiero monoesterato de probar, sodio, pero es sí, coemulsionante, ¿no? No es sí, emulsionante. no, es coemulsionante. Ahí va, listo. Bueno, Ya es que hice. sabes que hay dos. Monoesterato de sodio, hay dos tipos. Hay uno que es coemulsionante y otro que es autoemulsionable. Es Necesitas que acá preguntar todo a te tu lo venden proveedor. como autoemulsionable y después no es, el alcohol cetílico te lo venden como autoemulsionable y no No, es autoemulsionable. Entonces, no, no claro, es cierto. si uno no sabe, no ha tenido una buena formación, lo ve, es mucho más barato que lo oliven y lo Sí, claro. compra. Y No, después le queda el agua por un lado, el aceite por el otro, una cosa blanca en el medio, que es el alcohol cetílico, y nunca una emulsión. yo Porque hay te, programas que te lo venden así. a mí me la hicieron con el monesterato, que me dijeron, bueno, el monesterato yo estoy hablando del de glicerilo, ¿no? Me confundí. Yo estoy hablando del de glicerilo. Me dijeron, es autoemulsionable, y ahí voy a comprar, y no es cierto, no era autoemulsionable. Me Claro, y mintieron, o sea, la emulsión te dura estable 3 días y al cuarto día, y ya verás la de quejas que me llegaron, ¿no? Oye, se me separó la crema, y yo, pero ¿cómo? Y ahí me tienes abriendo mis cremas todas separadas, y yo con el proveedor me dijiste que era autoemulsionable, y ya ni me bueno, ves contestó, ¿no? que también le pasa a alguien que sabe un montón de química, A puede todos nos fallar. pasa. Nos pasa a Sí, no, es que, todos. ¿sabes algo? Tú haces tus pruebas, ¿no? Y te funcionan, dices, ah, sí quedó, pero luego cuando escalas, o sea, no es lo mismo hacer, cuando haces 100 gramos, tú crees que si haces 200 te va a funcionar igual y puede que sí, pero ya cuando No. haces 1 kilo, por ejemplo, ya hay problemas. El escalamiento siempre ha sido un problema en el desarrollo de cualquier tipo de producto, ¿no? Sí, pero Y porque no es la misma temperatura que necesitas, no es la misma la claro, fuerza de batido, no es el mismo el tiempo, no no es va el a mismo llegar el tiempo. enfriamiento Claro, a la sustancia de la misma manera, es así. sí. Yo te quería preguntar, ay, estoy terrible. Si quieren hacer preguntas, ¿por qué la cera de abejas no es? Yo sé que en esa pensás como yo. Pero, Sí, ¿por qué hacer una crema que esa fórmula es del año es de de muchos Galeno, años es atrás? de Galeno. Estaba en el libro de Galeno que encontraron unos historiadores en donde hay hasta aceite te dije que era aceite de alacrán, ¿no? Que metían Y a freír aceite de unos alacrán. alacranes y en ese Sí, aceite se hacían cremas. Es antiquísima, es viejísima como el andar a pie. La cera de abeja no es anfifílica, es una cera que es un grupo de compuestos, son hidrocarburos saturados y no tiene la capacidad de poder unir estas dos moléculas. No tiene estos dos extremos que sí tienen los tensioactivos para unir la parte acuosa con la parte oleosa. No es anfifílica. Entonces, no tiene esa peculiaridad. Por eso Galeno añadió bórax, no sé si fue bórax o fue alguna otra siguen sustancia, añadió enseñando eso, la siguen usando esa sustancia. Se sigue una, no el bórax bórax está, y cera no, de el bórax abejas. sí, está ya prohibido en Europa el bórax porque tiene antecedentes carcinógenos. De hecho, yo también llegué a usar durante un tiempo bórax. Aquí te lo venden libremente, o sea, tú vas a la Acá también. droguería y le pides bórax y te lo venden. Pero en Sí, acá Europa ya también. tiene sentido, sí. Y luego sobre Acá te lo venden hasta para hacer los slime. ¿Conocés los slime? Que sí, es como una baba que da formas así. la Bueno, odio. sí, Ajá, bueno, sí, yo, venden.
Mi nena me ha pedido a mí que vaya, tenía una receta, cómo hacerlo, Sí, y uno traía jabón de lavar y bórax. es bórax. Y mira, Compro el a lo mejor en sobrecito en la farmacia. a lo mejor en las cantidades que la usas no es dañina, ¿no? Porque, por ejemplo, para el slime lo que hace el bórax es polimerizar y por eso se hace esta baba, es un Hace la polímero, ¿no? goma. Polimeriza. Ajá. El problema principal que yo le veo es que mucha gente que no sabe química confunde el ácido bórico con el bórax. No son lo mismo. El ácido bórico es eso, es un ácido, y el bórax es una sal hidratada de sodio que está hacia el otro extremo de la línea de pH, es alcalino. Ajá. Y el problema es que hubo un caso en Estados Unidos de una mamá que envenenó a sus hijos porque compró ácido bórico pensando que eso era bórax y hubo una intoxicación importante en sus niños. Y yo creo que por eso principalmente debería restringirse, porque normalmente la gente no pone atención en las sustancias químicas. Lo hemos platicado, Dani, confunden aspirina con ácido salicílico, algo tan sencillo aparentemente, y no entienden que el metil ya forma una molécula completamente diferente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa fórmula de galeno, la de la cold cream, es un cerato. Lo que hace es añadir el bórax, que es un álcali, es una base débil, se llama en química, es un álcali débil, y con la cera de abeja reacciona y forma una especie de jaboncito muy débil. No se va a comparar nunca con un jabón saponificado, ¿no? Sino simplemente es un jaboncito, digamos, llamámosle así, que por su naturaleza química, así como el jabón, tiene ahí sí las dos partes, ya tiene una anfifílica, ¿no? Ya tiene una parte lipófila y otra hidrófila, y eso es lo que hace que la cold cream se mantenga unida. Pero hay que meterle el bórax. Si es solo Claro. con cera de abeja, te mantendrá la emulsión a lo mejor unos 15 días, pero no más. No, claro, sí, hay que saber, a ver, para que funcione hay que saberlo hacer, pero aparte, entender que los ingredientes que están puestos quizás funcionaban en una época donde no habían un Claro, montón de cosas que hay ahora. sí, Ponerse totalmente. determinado porcentaje de cera de abejas en mucho sector de la piel no es bueno, porque es No, muy oclusivo. Entonces, y es lo mismo con el bórax, digamos, no es que uno también reconoce esos inicios y están buenísimos, pero también debemos avanzar y si hay hoy otras cosas que podemos usar muchísimo mejor, hay que interiorizarse, aprender a usarlas y optar por esas. sí, totalmente. Digo, aquí habla la historiadora que vive en mí, no la química. Como historiadora yo veo esas recetas, porque eso es lo que son, se las pasaban de madres a hijas inclusive, y las hacían porque no había más. Yo no sé Claro, si te conté, encontraron en Gran Bretaña una vieira que tenía encima un ungüento a base de sebo de cabra, que tenía unos pigmentos y otras cosas, y todavía se veían las huellas digitales de la romana que lo utilizó para ponérselo en la cara como maquillaje. A mí eso me parece bellísimo, digo, en mi corazón de historiadora fue así de, ¡ay, qué belleza! O sea, los dedos de la última señora que lo usó. Pero sí. claro, eso yo no me lo pondría ni loca, pero entiendo que en esa época del Imperio Romano, en la antigüedad, en donde no había un montón de cosas, eso era lo que había y era lo que te protegía y te lo ponías. O sea, si yo hubiera vivido en esa época, te aseguro que lo uso, ¿no? Ahora ya no. Son condiciones distintas. Claro, son condiciones distintas. Nosotros nos hemos criado en condiciones distintas, Sí. meteorológicas, de contamina, o sea, de tanta Fíjate cantidad de que cosas. tenemos muchos privilegios que la gente de esa época no tenía, desde el agua Claro, corriente, ¿no? Por claro, ejemplo. Abres la claro. llave o el grifo y sale el agua. Antes no. Desde allí Bueno, ya no podemos hablar igual, ¿no? claro. De hecho, yo escuché en algún momento, yo por ahí enseño la técnica de saponificación, pero no es mi zona de confort la saponificación. Y admiro
a quienes sí, porque les gusta. A mí mucho hacer jabones, no me gusta. Me gusta hacer emulsiones, como que mi zona de confort son las cremas. Entonces, bueno, cada una ahí también va desarrollando un gusto personal por lo que quiere. Y me pasaba esto, ¿no? En la saponificación, cuando empecé a leer toda la historia de la saponificación, que sé que en mis cursos me la ignoran un poquito, es re interesante, y eso que la hice Ay, cortita. es Porque bellísima. porque uno cuando dice, por suerte se inventó la soda cáustica, porque si no hubiesen deforestado toda Europa, Sí, básicamente, por el jabón de totalmente. cenizas. O sea, sí, y encima el que la inventa muere, lo matan. Es hasta trágica esa historia. Sí, sí. Si ese hombre, no, que no me acuerdo ahora el nombre, no hubiese llegado a todo eso, que aparte lo estafaron, bueno, hubo toda una cosa ahí, no sé, que por ahí no suma la cosmética en sí, pero es interesante saber algo tan tonto que creemos tonto, que es una barra de jabón, Sí, pasó por un porque montón de cosas. es que representa la vida de una persona Claro, como tú, como yo, con sentimientos, pasiones, con dolores, con anhelos, y esas cosas nos hacen ver a los inventores como seres humanos como nosotros. Y es bello. A mí me gusta. sí, claro, sí, 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 y es, bueno, es re importante. Entonces, bueno, entender que uno dice, bueno, hacerlo con sosa, el riesgo, todo el mito que hay atrás del saponificado, que no es natural, que no es natural, y que entonces el de ceniza es mejor, claro, bueno, usamos muchas cantidades de jabón. Si quemáramos tantos árboles para hacer jabón de ceniza, no sé, no daría abasto. Aquí en México los mexicas hacían un jabón con una sal que todavía se puede conseguir en algunas tiendas, con la que se cose, se pone a cocer el maíz, porque acá se Sí, nixtamaliza para podértelo comer. Bueno, aquí se hace, se nixtamaliza con cal apagada, pero a veces se ponen a cocer aquí le decimos elote a la mazorca de maíz, con una sal que ahorita se me fue el nombre, no es tequesquite, es otra. Entonces los mexicas hacían un jabón con esa sal, es sí como una ceniza, pero más como un mineral, que yo quiero claro. pensar que tenía sosa y tenía potasa y tenía a lo mejor otros hidróxidos, y hacían una especie de jaboncito y con eso se bañaban, porque ellos eran muy limpios, tenían baños de vapor, y en sus baños de vapor ponían hierbas para oler rico, y Ah, se lavaban con jabón, y el cabello las mujeres se lo perfumaban con vainilla, ¿no? Para oler, o sea, la mujer mexicana, la mexica, mexicana no, porque mexicana soy yo, mezcla española y mexica, pero las mexicas se perfumaban con vainilla, ¿no? Olían a vainilla las mujeres. Entonces tenían claro. toda una historia detrás que yo espero que ahora que estoy en la universidad quiero proponer como trabajo hacer la historia de la cosmética. No sé todavía si en México o en dónde, pero es algo muy bonito para que veamos de dónde vienen las cosas también, ¿no? Sí, yo la de la soda la hablo, la cuento porque me pareció nada, algo que a veces uno no le da mucha importancia, Sí, todo lo que tiene detrás. Ahí nos dijeron el nombre, Nicolás LeBlanc, Leblanc. Ujú. sí, muy bien, Sí, damos por gracias, sentado Cris. muchas cosas a veces. Pero Sí, sí, o y sea, esta es la razón por la que, regresando al tema, en el cold cream se emulsiona, porque con la cera de abejas y el bórax hay una reacción re- de esterificación, no le llamaría tanto saponificación, sino como de esterificación, y se forma esta molécula que tiene estos dos extremos y se puede unir la crema. Pero hacer una vos crema, ¿mande? conocés la cera bellina, Sí, sí que la también es conozco, la por he la comprado. esterificación de la cera de abejas con la glicerina y el ácido cítrico. El ácido cítrico, la he trabajado para oleogeles y me fascina, la amo. Sí, Sí, pero bueno, pero ¿qué pasa con esas sustancias? Justamente provocamos una reacción en la cera de abejas y cambiamos su composición, pero hacemos preparados que son localizados. Uno cuando sí, compra una crema generalmente la aplica en una amplia superficie. En cambio, en otros productos, no, solo por como ejemplo puede ser, aquí, claro, exacto. acá, Entonces ¿no? En México. sí, todo eso es importantísimo saberlo.
Entonces, este riesgo de poner en grandes, presenta realmente un riesgo de poner una crema o una emulsión, entre comillas, hecha con tanta cantidad de cera de abejas y borato de sodio, Y ¿no? bueno, sí. Y bórax. Ya ahora hay otras cosas, vamos a las otras cosas más seguras, que no significa que dentro de 20 años, cuando ya estemos más viejitas con Yola, estemos hablando que hay otras cosas y el oliven no Ándale, es tan bueno. sí. ¿Qué tal que en 50 años dicen, no, esos del 2020 estaban loquísimos, usaban cosas que ni al caso, porque la ciencia así es, ¿no? Pero hoy por hoy esto es lo que hay. Y bueno, para finalizar el tema de solubilidad, yo creo que a todos nos ha pasado, porque yo le he dicho a Dani que si alguien ha cometido todos los errores, he sido yo. He cometido todos los errores habidos y por haber. Me ha pasado de todo, de todo. La cristalización es una consecuencia de sobresaturar una solución. Me ha pasado, y creo que a muchos de ustedes también, cuando están preparando la solución de hidróxido de sodio para hacer jabón, a veces dices, pues para que el tiempo de secado sea menor, voy a aumentar la concentración. Aquí ya estamos jugando con la solubilidad. La concentración del hidróxido de sodio justamente habla de un porcentaje en peso del soluto en agua. El soluto es ya sea potasa o sosa, ¿no? A veces nos queremos ver muy apresurados y queremos bajarle el agua para que el jabón seque antes, se endurezca pronto y podamos disfrutarlo de él mucho menos tiempo. A mí ya me pasó. Y sobresaturas la solución de hidróxido de sodio. ¿Qué quiere decir? Que llegas al límite de lo que el hidróxido de sodio puede ser disuelto en agua. Y no se ve, o sea, tú tienes tu solución, tú la tapas y cuando vas a hacer el jabón vacías y al fondo encuentras unas agujitas preciosas, infinitas, que Cristalizadas. son los cristales del hidróxido de sodio. Lograste una hermosa cristalización, súper cáusticos, que no se pueden ni tocar porque no te cuento cómo te va a ir. Son bellísimos, pero ese jabón ya no te sirve. No, O claro. sea, ya ni que le pongas agua, es que ya no te sirve. Eso ya, desgraciadamente, se tiene que ir a la basura. A todos nos ha pasado, a mí sí. Y el que no, que tire la primera piedra porque a mí sí me ha pasado. Y esto es por no entender la solubilidad. Sí, ha pasado el enfriar las cosas en la heladera. Sí, hay cristalización. Ese es, ese es un error re típico. Sí, Decir, laboro, pero estoy súper apurada. O sea que en 40 minutos quiero hacer absolutamente todo. Bueno, no, no. hay las cosas que requieren enfriamiento, es el enfriamiento a temperatura ambiente. Y la mayoría sacrificamos nuestro tiempo y lo hacemos a la tarde-noche. Así dejamos reposar toda la noche tranquilo y que enfríe. Sí, Porque esto de claro. meter en el freezer es muy común con los bálsamos, las pomadas, los ungüentos. Sí. Y yo he Los visto, ponen ¿no? en el Mete freezer. el desodorante, mételo. Y toda la cristalización de las mantecas es espantosa. Sí, Y luego tienen sí. unas texturas que parece que lo masticaron y lo escupieron. Realmente muy Sí, porque se desagradable. ve, en vez de ver todo lisito, que es como debería quedar, se empiezan a ver, en algunos casos se forman hasta parecieran mini hongos. Eso, Sí, pero se empiezan a ver como cosas, manchas arriba. No es algo totalmente homogéneo y liso. Y eso es una de las sí. razones es esa, acelerar el enfriamiento. Otra cuando A se mí, tapa y algo no está totalmente frío. sí. El Eso, microclima, sí, sí. eso, pero aparte A mí, caldo de ¿sabes qué? cultivo, le digo yo. A mí me pasó con una manteca de cacao que compré a un proveedor. La compré porque son especialistas en la extracción de todo lo que tenga que ver con cacao, o sea, manteca de cacao, cocoa, chocolate, etcétera, etcétera. Y eran emprendedores y dije, me parece buena idea apoyarlos, es un proyecto sostenible, de comunidades, y compré. Sí me llegó la manteca de cacao, olía riquísima, tenías ganas de morderla, pero ¿qué crees, Dani? Que me di cuenta que en su proceso tienen un problema de control de temperaturas. Para la extracción de la manteca de cacao hay que calentar la semilla para que comience a salir el aceite. Y yo creo que ellos se excedieron en la temperatura y recristalizaron metiendo en baños fríos, porque todos los bálsamos labiales que hice, todos se cristalizaron. Se le Todos. Y yo, se formó toda todos. la textura esa arriba, Sí, feita.
Sí, claro, y yo controlo mucho las temperaturas, las controlo mucho, sí, entonces me escribían, oye, a mi bálsamo le salieron hongos, y yo, imposible, no salen hongos, a ver, enséñame, era toda la cristalización de las grasas. claro, Y sí, sí, fue horrible, o sea, les tuve que pedir una disculpa, le dije, no te lo puedo cambiar porque todos están igual, pero pues te ofrezco un descuento, o sea, siempre intento retribuir los errores, pero no les volví a comprar, porque me no, dan, o bueno, sea, sí, mala imagen, ¿no? O sea, de aquí a que la gente entienda que no crecen hongos, por lo menos a ti ya te vieron mal. sí. A mí me pasa con los aceites esenciales, me ha pasado, hice un posteo y lo mostré. Por ahí mi perfil no es todo color pastel divino y son todas flores y naturaleza. Yo muestro un poco de todo, somos humanas y nos pasan un montón de cosas también. Sí, Como sí, puse un aceite esencial, enseño a hacer una crema desodorante que prácticamente no lleva aceite, o sea, es una emulsión, entonces lleva un porcentaje muy bajo de aceite eh, sí. y, y uso risionelato de zinc. Ay, Y qué bueno. sí, puse un aceite esencial. Ya cuando vaya a México te voy a llevar aceite de mosqueta, te voy a llevar varias cosas. Puse un aceite esencial que me lo vendieron como muy bueno y yo repasando qué pasó ahí, porque se me puso violeta el, el desodorante de blanco, de emulsión natural, normal, Sí, me pasó a violeta. Y qué el pH barbaridad. estaba bien, no se me había volado, pero algo tiene ese aceite esencial que no era tan puro que me cambió todo. Vaya, Y bueno, qué barbaridad. Sí, es algo un debió haber desierto sido. para mí. Algún solvente que tenía ese aceite, o sea, no era puro básicamente. Sí, algo tenía, definitivamente. A veces así sucede. Bueno, sí. Sí, Bueno, no pero sé, creo que no sé. estamos, vos leés, Ah, encontrar un buen proveedor es difícil y no sabes cuánto. Sí, está sí. lo de los microclimas. Sí, hay que, como decía mi amiga Citlali, ni siquiera la comida se tapa caliente. Hay que dejar enfriar. Siempre, todo. Paulo creo que es de otro país, se los recomiendo, hace muy buenos vivos también, mucha data, comparte así gratuitamente. Creo que el tema de los proveedores es un común denominador para todos. En todos los países es un problema. Sí. Sí, Sí, sí. sí. Y en Estados Unidos, no, yo la verdad es que envidio mucho a la gente que vive allá y en Canadá, porque casi encuentran todo al alcance de la mano a buen precio y con un servicio al cliente maravilloso. Allá te venden desde 5 gramos, si los pagas te los venden. Y aquí en México, y creo que en Argentina es igual, preguntas y te dicen mínimos de 25 kilos. Y dices, ¿dónde voy No, a meter no, eso? O sea, es acá podés imposible. comprar por algo que se llama Mercado Libre, podés comprar Ajá, al mismo nivel un televisor, un par de zapatillas o un kilo de bórax. O un kilo sí, de aquí también, o parabenos líquidos. Es como sí, todo. Compras sí, el tele, aquí compras el parabeno y compras todo lo aquí mismo. está Mercado Libre, pero te sale carísimo. O sea, haz de cuenta, Mirá, te venden al quíntuple de lo que costaría, ¿no? Si te vendiera el proveedor un solo kilo. Entonces ellos compran por mucho porque tienen el dinero y te venden a ti 5 veces más caro. Y dices, híjole, ¿qué hago? O sea, ¿qué, para dónde te vas? Y pues terminas cayendo allí, pero te sube muchísimo el precio de los productos. sí, y sí. Mirá, ahí hicieron una pregunta, Maco, sobre que la vitamina E no se disuelve en los hidrolatos. Bueno, creo que es el origen de toda la charla de Yola, de entender qué es lo que estamos tratando de, primero, identificar las sustancias, saber qué es un hidrolato. Un hidrolato es agua. Sí, Entonces, por eso la vitamina E no se va a disolver en el agua. Es como, es re importante eso, entender las sustancias que estamos usando. Al menos una, si vamos a usar dos o tres, mínimo una, saberla en profundidad para, bueno, luego ir acoplando el conocimiento de las otras de a poco. Pero es como, sí. hay cosas igual que en cosmética natural se tienen que saber son como conceptos básicos que sin esos no podemos seguir avanzando.
Entonces, Sí, pero yo recomiendo eso siempre, entender al menos una sustancia, estudiarla, y luego estudiar la otra que le queremos incorporar. Pero mínimo una, tenerla bien clara para luego avanzar en el conocimiento de la otra, de si la podemos sumar o no. sí. Porque esa es otra moda, es como elaborar un producto que tenga 35.000 cosas como los industriales. Ácido hialurónico, vitamina C, retinol o algo así, y no, colágeno, elastina, no sé, cómo poner un Seis millón de cosas extractos diferentes. Sí, y además pretender que sea estable. sí, Entonces, bueno, no. sí, y que no haya ninguna incompatibilidad, ¿no? Que todo sea compatible, o sea, que todos se lleven bien. Métete Que tú en un todos se salón lleven con bien. 300 personas, es lo que yo les decía, ¿no? Métete en un salón con 300 personas y llévate bien con todos. No te pelees con ninguno, nunca. Imposible. Eso no va a pasar nunca, o sea, no Ah, puede ser, esto es ¿no? igual. Acá hay, acá hay una loción facial que vende una marca muy famosa, que vende muchísimo, y la dueña que de la marca salió a publicarla con bomba y boato diciendo, tiene 16 extractos diferentes. Yo decía, Dios mío, qué barbaridad. Y es cosmética natural, o sea, con toda la reactividad que hay, con todos esos iones, solubilidades, pHs, incompatibilidades, 16 extractos diferentes, ¿es en serio? Y a todo esto, ¿para qué? Claro, ¿para O qué? sea, si ¿para qué? Si tú vas solita a un banquete, tú sola, y en la mesa hay de todos los platillos del mundo, lo más delicioso, ¿cuántos crees que te puedas comer? Claro, claro. Y sentirte bien, O sea, además, y que no te haga mal. disfrutarlo Claro. realmente, o sea, decir, esto me gustó mucho. Será muy poco, no, ni el 5% creo de lo que pongan allí. Entonces, también hay que ser muy mesurados en lo que le quieras meter a una crema, a una loción, a un champú, a un jabón, ¿no? Hay gente que quiere que el jabón lave, limpie, purifique, cure enfermedades, blanquee, o sea, imposible, no, no funciona así. No, bueno. Yo ahora avancé, ¿eh? Sumé un activo, sumé fitoqueratina. Después de 3 años o 4 de dar formaciones, la voy a incluir. De hecho, la incluí en el último taller. Pero yo soy muy cuidadosa de las cosas que uno suma, porque uno debe tener el control sobre lo que suma. Y tener el Sí, control es tener el real conocimiento. Y el no, y real además, conocimiento, no solo de la teoría, sino de lo que te venden. Porque no es que yo hago la fitoqueratina en mi casa, la compro hecha. Entonces, también uno debe saber cómo viene y probarla. y además la fitoqueratina debe ser preciosa. Yo no la he podido conseguir en México, no hay. Debe ser lindísima, pero por venir de las plantas hay que saberla utilizar. Claro, sí, tiene una dosis recomendada de uso, tiene una forma de ponerla. Bueno, lo mismo que la vitamina C. O sea, Sí, si no claro. conseguís la vitamina C estable, tenés que cuidarla un montón de la oxidación, tenés que cuidarla de la luz, tenés que cuidarla. Es lo mismo. Sí, O sea, uno debe sí o sí estudiar las sustancias. Bueno, siempre. yo voy a liberar a la dueña de la casa, que es mi amiga del alma. Yo voy usurpando Wi-Fi, porque tengo una señal tremenda. Y te voy a Pues yo, liberar a vos también. no, para nada, Y para mí fue un gusto, y yo espero que haya sido lo suficientemente clara. Estos conceptos siempre son difíciles de entender y de explicar. Y pues entiendo que no todos son químicos, entiendo que puede ser complicado, intento que sea lo mejor comprensible que se pueda, pero no sé si se diga así, se escuchó raro, lo más comprensible que se pueda, y espero que les haya gustado y que les sirva. sí, sí. Conclusión, pH, solubilidad, oxidación, va todo. Disolución, suspensión, va todo de la mano. Polaridad, agua sobre todo. Como Sí, empezar a entender ahí, eh, nos va a ayudar un montón a que sepan cómo hacer los preparados realmente, qué cositas meter, qué cosas no, y bueno.
y ahí Sí, elaborar a conciencia siempre, y la teoría, leer la teoría, la teoría, la teoría, la teoría. es No básica. preguntar, claro, como no ir a la fórmula, yo sé que yo soy re ansiosa y quiero hacer, pero antes de hacer quiero saber. Sí, Entonces, es lo mejor. Y bueno, pues ya saben, las que se quieran meter a mi taller de champús, sean bienvenidas y mándenme un mensaje y con muchísimo gusto les mando la información. sí, quien quiera estudiar un montón, saber Sí, cómo ir en profundidad de cosas, es muy aplicada Yola, así que se las recomiendo. gracias. Es maestra ciruela como yo, como le digo, o más, pero Sí, sabe un montón, no tiene muchas, desperdicio. muchas gracias por todo. Pues nada, un Bueno, abrazo desde México, un beso muy grande y que estén muy bien, cuídense mucho. bueno, igual para tu familia hermosa. Y bueno, gracias Besos, a Dani. todas, a todos los que se sumaron. Ahí está. Espero que haya hecho ahí que tenía que hacer. De color rosa, un bioma tenía que hacer, que era lo que era, Sí, de estaba Argentina. haciendo kilómetros de la Tierra, todavía no los terminamos, pero ya ahí vamos, vamos Ah, bueno, con la parte del bosque, me parece ya lo verde, entonces ya casi bueno, acabamos. Pero bueno, decir que un me mando abrazo, una foto. Dani, Bueno, un un beso, beso. ahí está, Y gracias a todas y a todos por sumarse. Y lo dejo un grabado, beso, así que no hay sí, problema. Queda bueno, grabado. Chao, nos hasta la vemos. próxima. Gracias.